El paciente de la cama 23. Todo comenzó en mi segundo mes como enfermera en el Hospital General de mi ciudad. Era mi primera vez haciendo turnos nocturnos, y aunque siempre había escuchado rumores sobre lo que ocurría en las noches, nunca les presté mucha atención hasta esa noche. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando recibí una llamada de la habitación 23. El sonido del intercomunicador me sobresaltó porque llevaba horas sin recibir ninguna solicitud. «Ayuda, por favor, necesito ayuda», escuché decir una voz masculina, entre jadeos. El tono era débil, angustiado, como si el hombre estuviera al borde de la muerte. No dudé ni un segundo. Tomé mi linterna y corrí hacia la habitación 23. Cuando abrí la puerta, me encontré con algo que me paralizó el cuerpo por completo. La cama estaba vacía. Todo estaba en su lugar, las sábanas perfectamente dobladas, las máquinas apagadas, pero no había ni rastro de un paciente. Debo haberme confundido de habitación, pensé, aunque algo en el ambiente se sentía mal. Regresé a la estación de enfermeras para verificar el registro de pacientes. Mi corazón dio un vuelco al leer el nombre asignado a la cama 23. El hombre que había estado allí había muerto 3 días antes, luego de una dolorosa batalla contra el cáncer. Mi respiración se aceleró. ¿No podía ser él, o sí? Intenté convencerme de que tal vez alguien más había marcado por error. Pero, cuando me disponía a salir de la sala de control, el intercomunicador volvió a sonar, esta vez con más fuerza. «Por favor, no me dejes aquí. Ayúdame». Mi sangre se heló. Era la misma voz. Esta vez más desesperada, más angustiante. No podía seguir ignorándolo. Volví a la habitación 23, aunque esta vez cada paso me pesaba, como si me estuviera acercando a algo inevitablemente aterrador. Al entrar, una corriente de aire frío me envolvió. Encendí la luz, pero esta parpadeó, luchando por mantenerse encendida. Mi linterna apenas iluminaba lo suficiente. Caminé hacia la cama, pero el silencio era ensordecedor y parecía que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más oscuro de la habitación, la sombra de un hombre permanecía de pie. No tenía rostro, solo era una silueta negra que parecía absorber la luz. No hablaba, no se movía. Solo estaba allí, observándome. Sentí que el aire me faltaba y quise gritar, pero el miedo me congeló en el lugar. Fue entonces cuando escuché un susurro que no provenía de la figura, sino de todas partes a la vez. No debí morir, no era mi hora. Salí corriendo de la habitación sin mirar atrás. Desde entonces, ninguno de mis compañeros quiere acercarse a la cama 23 por la noche. Algunos dicen que el paciente sigue allí, atrapado entre la vida y la muerte, buscando desesperadamente a alguien que lo ayude. Otros creen que su espíritu nunca encontró paz porque su muerte fue injusta. Lo que sé es que esa habitación está maldita y cada vez que paso cerca, siento su mirada, su angustia. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en la habitación 23? La sombra en la sala de cirugía. Cuando comencé a trabajar en el Hospital San Pedro, todo parecía como en cualquier otro hospital. Me habían asignado la sala de cirugía 4 para mi primer turno de guardia. Al principio, las cosas iban bien, algunos procedimientos menores, todo bajo control. Pero, con el paso de los días, empecé a notar que algo no estaba bien. Había un ambiente pesado en esa sala. Algo que, aunque no podía explicar, siempre me hacía sentir observado. Era algo que iba más allá de lo físico. Un escalofrío constante en la nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Al principio, lo atribuía al cansancio. Los turnos de 12 horas no son fáciles para nadie. Pero luego comenzaron las sombras. Fue en una noche particularmente agitada. Acabábamos de terminar una cirugía de emergencia y todos estábamos exhaustos.
Mientras los demás se dirigían a descansar un poco, yo me quedé en la sala 4, revisando el instrumental. La luz de la sala era lo suficientemente tenue como para generar sombras, pero esta vez, una sombra en particular me llamó la atención. Era una figura alta y delgada, proyectada en la pared frente a mí. Pero lo extraño era que no había nadie detrás de mí para proyectarla. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, pero la sala estaba vacía. Solo yo y esa sombra, que parecía moverse lentamente. Di un paso atrás, pero la figura permaneció inmóvil, observando, o al menos, esa era la impresión que me daba. Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí, y justo cuando estaba a punto de salir corriendo, escuché un susurro. «Quítate de mi sala, no es tu turno». El susurro era frío, gélido, como si no hubiera sido pronunciado por una boca humana. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y en ese instante, la sombra se movió de la pared y cruzó el suelo hacia la puerta. Salí de la sala tan rápido como pude y no volví hasta el día siguiente, cuando ya había luz natural. Al día siguiente, compartí lo que me había pasado con uno de los cirujanos más veteranos. Lo que me contó me hizo sentir que tal vez había estado a un paso de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Me habló de un cirujano que había trabajado allí hace unos 20 años. Era un hombre brillante, pero obsesionado con su trabajo. Nunca dejaba que nadie lo ayudara durante las cirugías importantes, y siempre era el primero en llegar y el último en irse. Hasta que un día, mientras realizaba una operación de alto riesgo, su corazón falló en plena cirugía. Murió en la mesa de operaciones, con las manos aún sosteniendo el bisturí. Desde entonces, varios empleados reportaron haber sentido su presencia en la sala de cirugía 4. La mayoría solo hablaba de un frío intenso o luces que parpadeaban sin razón aparente. Pero algunos, como yo, habían visto algo más, esa sombra, ese espectro. Lo más inquietante es que aquellos que se quedaron más tiempo en esa sala afirmaban haber escuchado lo mismo que yo, su voz. Una voz que, al parecer, sigue pensando que es su sala, y que ningún otro médico tiene derecho a estar allí. Después de escuchar eso, decidí evitar la sala 4 en mis siguientes turnos, pero algunos de mis colegas no tuvieron tanta suerte. Una noche, una joven enfermera se quedó hasta tarde preparando el instrumental para una cirugía a primera hora de la mañana. Nunca regresó a casa. La encontraron en el suelo de la sala 4, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. La autopsia no reveló causas claras de su muerte, simplemente su corazón había dejado de latir. Lo que sí encontraron fue un bisturí en su mano, uno que no pertenecía al instrumental de esa noche, sino a una colección que había sido retirada del hospital años atrás, exactamente cuando murió aquel cirujano. Desde ese incidente, la sala de cirugía 4 quedó marcada. Algunos dicen que el alma del cirujano sigue atrapada, obsesionada con terminar las cirugías que nunca pudo completar. Otros creen que cualquiera que pase demasiado tiempo en esa sala corre el riesgo de convertirse en su siguiente paciente. ¿Y tú, te atreverías a trabajar en la sala de cirugía 4? La niña del ala abandonada. A veces, lo que está cerrado y olvidado es mejor dejarlo así. Ese es el consejo que un guardia de seguridad llamado Ricardo me dio cuando me envió su historia. Trabajaba en el hospital desde hacía más de 10 años, siempre en el turno nocturno. Había visto cosas extrañas, pero nunca como lo que experimentó en el ala clausurada del hospital. Ricardo me contó que aquella ala había sido cerrada años atrás debido a reformas que nunca llegaron a completarse. Según los rumores entre el personal, durante un brote de fiebre en los años 80, muchos niños murieron en ese ala. Desde entonces, pocos querían acercarse y, con el tiempo, se clausuró por completo. Sin embargo, había noches en las que el hospital se volvía tan silencioso, tan vacío, que Ricardo se aventuraba a hacer rondas por allí.
Era su forma de asegurarse de que no había intrusos ni vagabundos escondidos. Una noche, todo cambió. Eran cerca de las 2 de la madrugada, me escribió. El hospital estaba en total silencio, excepto por el zumbido de las luces. Decidí dar una vuelta por el ala clausurada. No me daba miedo, al menos no hasta entonces. Caminé por el pasillo en penumbras, solo alumbrado por mi linterna, cuando escuché algo que nunca hubiera esperado en un lugar así, el eco de risas. Risas de niños. Se detuvo, atónito. Por un momento, pensó que tal vez eran ruidos de las otras áreas del hospital que se filtraban por las paredes. Pero cuando volvió a escuchar esas risas, más claras, supo que provenían de una de las habitaciones abandonadas. Entonces, vio algo moverse al final del pasillo. Era una niña de no más de 6 o 7 años, me dijo. Llevaba un vestido blanco y sus pequeños zapatos hacían eco en el suelo mientras corría de una habitación a otra. Le grité, pensando que se había perdido o que alguien la había dejado por error en esa ala, pero no me respondió. Solo se detuvo en seco, miró hacia mí por un segundo y luego desapareció en una de las habitaciones. El corazón de Ricardo latía con fuerza, pero decidió seguirla. Cuando llegué a la puerta donde había desaparecido, todo estaba oscuro. Entré despacio y allí no había nada, solo camillas vacías y viejos muebles cubiertos de polvo. Pero al mirar más de cerca, noté algo que me heló la sangre. En el suelo, en la esquina, había huellas pequeñas, como las de un niño, impresas en el polvo. Y no solo eso, también había marcas de manos en las paredes, como si varios niños hubieran estado jugando allí. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un leve sollozo. No había visto nada, pero podía sentir que no estaba solo. Me giré hacia la puerta y vi a la niña otra vez, esta vez parada en el umbral, mirándome con una expresión vacía, como si no entendiera por qué estaba allí. Ricardo intentó hablarle, pero algo en sus ojos lo detuvo. Eran ojos oscuros, sin vida, vacíos. La niña abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero lo único que salió fue un susurro apenas audible: no nos dejes solos. Ricardo, temblando, salió corriendo de esa habitación sin mirar atrás. Después de esa noche, decidió revisar los registros del hospital. Lo que encontró lo dejó sin palabras. La niña que había visto era idéntica a una pequeña que murió allí hace más de 30 años, víctima de la fiebre que arrasó el ala pediátrica. Se decía que su cuerpo nunca fue reclamado por su familia y fue enterrada en una fosa común con otros niños. Desde entonces, muchos empleados han reportado haber visto a niños jugando en los pasillos del ala abandonada, pero ninguno se atrevió a quedarse lo suficiente para comprobar si eran reales. ¿Y tú, si ves a una niña corriendo en un hospital vacío, la seguirías? El elevador al sótano. Esta es una de esas historias que te hace cuestionar que también conoces los lugares donde trabajas. Un técnico de mantenimiento, Juan, me escribió acerca de una experiencia que, hasta el día de hoy, le sigue provocando pesadillas. Durante uno de sus turnos de noche, mientras realizaba inspecciones rutinarias, algo le sucedió que desafía toda lógica. El hospital tiene un viejo elevador que lleva al sótano, donde solían almacenar suministros y equipos médicos. En algún momento, el sótano fue clausurado debido a reformas estructurales y el elevador ya no debía usarse. Pero esa noche, mientras revisaba el sistema eléctrico, el ascensor se detuvo justo frente a él con un din que resonó en los vacíos pasillos. Lo curioso es que nadie había llamado al elevador. Pensando que tal vez era un error del sistema, Juan decidió revisar. Las puertas se abrieron y lo primero que sintió fue un golpe de aire frío. Nada parecía fuera de lo común, salvo la extraña sensación de que algo no estaba bien. Decidió subir al ascensor para verificar el panel de control. Al entrar, las puertas se cerraron detrás de él con un fuerte chirrido y las luces comenzaron a parpadear.
Lo que sucedió después fue lo que lo marcó para siempre. El ascensor comenzó a moverse, me escribió Juan. Pero no subía ni bajaba a ningún piso conocido. El panel de control no marcaba ningún número. Solo seguía descendiendo, más y más. Sabía que no podía ser real, porque el hospital solo tiene un sótano. Y aún así, el ascensor seguía bajando. Tras lo que parecieron minutos interminables, el ascensor finalmente se detuvo. Las puertas se abrieron, pero lo que vio al otro lado no era el sótano que conocía. Era un pasillo largo, oscuro, con luces parpadeantes al fondo. Todo olía a humedad, como si ese lugar hubiera estado cerrado durante años. Salí del ascensor, aunque algo me decía que no debería haberlo hecho. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más opresivo. Escuchaba ecos de pasos, pero cuando se detenía a escuchar, todo quedaba en silencio. A su alrededor, las sombras parecían moverse. Llegué a una puerta al final del pasillo y cuando la abrí, vi algo que jamás podré olvidar. Era una sala de operaciones antigua, como sacada de los años 50. Había equipo oxidado y en el centro de la sala, una camilla con correas rotas. Lo peor fue lo que estaba escrito en las paredes: nunca debí bajar aquí. Asustado, Juan regresó corriendo al ascensor. Las puertas se cerraron tras él y esta vez, el ascensor comenzó a subir rápidamente. Cuando las puertas finalmente se abrieron de nuevo, estaba de vuelta en el hospital, como si nada hubiera pasado. Corrió a contar lo sucedido a sus compañeros, pero nadie le creyó. Revisaron los planos del hospital y confirmaron que no existía ningún nivel más allá del sótano. Desde ese día, Juan evita ese elevador. A veces, lo escucha moverse solo durante las noches, pero jamás ha vuelto a subir en él. Sabe que lo que encontró abajo no era de este mundo y que si volviera a bajar, podría no regresar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a bajar en un elevador que nunca debería haberse movido? El vigilante nocturno del hospital maldito. Mariana, una paramédica experimentada, me contó lo que vivió en un hospital que pocos en su ciudad se atreven a mencionar. Es un hospital antiguo, abandonado desde hace años, que alguna vez fue un referente en la atención de emergencias. Pero, tras una serie de sucesos trágicos, entre ellos la muerte de varios pacientes de manera inexplicable, el lugar fue clausurado y olvidado, o al menos eso pensaban. Mariana y su equipo recibieron un llamado de emergencia desde las cercanías del hospital. Un accidente grave. Pero, cuando llegaron, el caos reinaba. Los heridos fueron trasladados rápidamente al hospital más cercano, pero la noche había caído y el equipo decidió tomar un breve descanso en el hospital abandonado para reorganizarse. Era el único lugar con techo y sombra en kilómetros. Al principio, todo parecía normal, solo un edificio viejo y descuidado. Pero, a medida que la noche avanzaba, las cosas comenzaron a cambiar. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando Mariana y uno de sus compañeros decidieron explorar un poco. El silencio era absoluto. Solo el crujido de sus botas resonaba en los pasillos vacíos. De repente, escuchamos algo, me contó Mariana. Al principio, parecía un leve murmullo, como si alguien hablara en voz baja. Pensé que tal vez había vagabundos en el lugar, pero, cuanto más nos acercábamos, el murmullo se transformó en algo más, en llantos. Los pasillos oscuros estaban iluminados solo por la tenue luz de sus linternas, que no parecían hacer suficiente. Giraron la esquina y allí, al final del corredor, vieron una figura. Al principio, parecía un hombre de pie, vestido con un uniforme de vigilante. Su linterna brillaba en la oscuridad, apuntando directamente hacia ellos. Le llamamos, pero no respondió. Se quedó quieto, observándonos. Era como si estuviera hecho de sombras, una figura que no tenía un rostro claro. Nos acercamos, pero, cuando estábamos a unos metros de él, la temperatura bajó drásticamente.
Un frío tan intenso que el vaho salía de nuestras bocas. Entonces, su linterna se apagó. El vigilante desapareció en un parpadeo. Mariana y su compañero, con el corazón a 1000 por hora, se quedaron paralizados. No habían escuchado ni un solo paso, ni un solo movimiento. El lugar volvió a quedar en silencio, pero no estaban solos. De pronto, el llanto volvió, más fuerte y más cerca. Provenía de una de las habitaciones a nuestra izquierda. No queríamos entrar, pero, al mismo tiempo, sentíamos que algo nos estaba empujando a hacerlo. Cuando abrimos la puerta, lo vimos. En la esquina más alejada de la habitación, una camilla oxidada estaba cubierta con una sábana sucia. Y, debajo de la sábana, algo se movía. Algo vivo, pero que no debía estar allí. Al levantar la sábana, encontraron el cadáver de un hombre, con el rostro demacrado y los ojos abiertos, pero lo más aterrador fue que esos ojos los estaban mirando. Era como si estuviera vivo, pero muerto a la vez. Sus labios se movían, como si intentara decir algo, pero no emitía ningún sonido. Entonces, sin previo aviso, la puerta se cerró violentamente detrás de nosotros y el llanto cesó. Un silencio abrumador llenó la habitación. Salieron corriendo, pero el hospital parecía haberse transformado. Los pasillos que antes conocían parecían alargarse y distorsionarse. El aire estaba denso, como si algo invisible los estuviera oprimiendo. Finalmente, cuando lograron salir, todo volvió a la normalidad. La ambulancia estaba allí, el equipo esperándolos. Nadie había escuchado ni visto nada extraño, excepto ellos. Mariana nunca volvió a ese hospital. Desde esa noche, no puede evitar soñar con el vigilante, observándola desde las sombras, esperando en los pasillos. ¿Y tú, si te encontraras con una figura en la oscuridad, te atreverías a acercarte? Los gritos desde la morgue. Raúl, un joven médico residente, compartió una historia que aún lo atormenta. Fue su primer año en el hospital y una de las áreas más temidas por los nuevos doctores era la morgue. No solo por lo obvio, sino porque la morgue del hospital tenía una reputación oscura. Había rumores de que, en ciertas noches, se escuchaban gritos desde allí y nadie quería investigar. Raúl siempre había sido escéptico. Para él, los rumores eran solo historias para asustar a los novatos. Pero todo cambió una noche cuando le asignaron un turno cerca de la morgue. No había escapatoria, tenía que pasar por ese lugar. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, el ambiente se sentía diferente. El aire estaba cargado de algo que no podía explicar, como una presencia invisible que lo seguía de cerca. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando sucedió. Raúl estaba revisando algunos informes cuando escuchó el primer grito. No fue un ruido distante ni un susurro, sino un grito desgarrador, como el de alguien que estaba sufriendo, o peor. Provenía de la morgue. Al principio, pensó que era una broma de sus compañeros, pero cuando salió al pasillo, todo estaba en silencio. Solo la tenue luz de las lámparas iluminaba el largo corredor que llevaba a la morgue. Algo lo impulsó a caminar hacia allí. A medida que me acercaba, escribió Raúl, el grito se hizo más fuerte, más desesperado. Era imposible que alguien estuviera allí. La morgue estaba cerrada y sin personal a esas horas. Pero el grito era tan real que sentí que tenía que hacer algo. Al llegar a la puerta de la morgue, el grito cesó repentinamente. Solo quedaba el eco de su propia respiración y el latido acelerado de su corazón. Raúl abrió la puerta despacio y al hacerlo, el frío de la morgue lo golpeó con fuerza. El lugar estaba en penumbras, solo iluminado por una pequeña luz en el techo. Todo parecía en orden, pero algo llamó su atención. En una de las mesas de autopsias, la sábana que cubría un cuerpo parecía moverse levemente, como si alguien respirara debajo. Raúl se congeló.
El cuerpo no debería moverse, pero estaba seguro de que había visto cómo la sábana se levantaba con el movimiento de una respiración. Se acercó lentamente, el sudor frío recorriendo su espalda. Al llegar al borde de la mesa, tiró de la sábana con un movimiento rápido. No había nada debajo. Solo un cadáver inerte, frío y sin vida. Pero cuando se giró para irse, el grito volvió, esta vez justo detrás de él, un alarido tan penetrante que sintió que perforaba sus oídos. Raúl salió corriendo de la morgue, con el grito resonando en su mente. Nunca supo qué fue lo que escuchó esa noche, pero desde entonces, evita pasar cerca de la morgue, especialmente cuando el reloj marca las 3. Algunos creen que lo que escuchó fue el espíritu de alguien que murió de manera violenta y que aún busca justicia. Otros piensan que la morgue está maldita, un lugar donde las almas no encuentran descanso. ¿Y tú, si escucharas un grito en la morgue, te atreverías a investigar? Las sombras en la sala de cirugía. Marcos, un cirujano veterano, me contó algo que vivió hace más de 10 años, pero que aún lo persigue cada vez que entra a una sala de operaciones. Según él, algunas cirugías no solo se complican por errores médicos, sino por algo mucho más oscuro. Una noche, él y su equipo estaban en plena intervención de emergencia. Era una cirugía de rutina, pero algo cambió en el ambiente. Todo comenzó cuando las luces comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era un fallo eléctrico, lo que no sería raro en un hospital viejo, me escribió Marcos. Pero las luces solo parpadeaban en la sala de operaciones. Nadie parecía alarmado, así que continuamos. Sin embargo, cada vez que las luces parpadeaban, parecía que algo se movía en las sombras, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las esquinas de la sala. A medida que avanzaba la cirugía, la temperatura bajó bruscamente. El aire acondicionado no estaba encendido, y aún así, se sentía como si el frío se filtrara desde las paredes. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió después. Mientras cerrábamos la herida del paciente, vi algo en el monitor de signos vitales. No era un fallo técnico, era una figura humana. Era como si alguien estuviera parado al lado de nosotros, mirando el procedimiento. Solo que no había nadie más en la sala. Nadie que pudiera estar ahí. Los latidos del corazón del paciente comenzaron a volverse erráticos, y los nervios aumentaron. Entonces, Marcos vio algo que lo hizo cuestionarse si estaba perdiendo la razón. Al mirar de nuevo al monitor, una figura oscura apareció junto a la cama del paciente. Era una sombra alta, con largos brazos y una cabeza sin rasgos claros, excepto por un par de ojos rojos brillantes que lo observaban desde la pantalla. La sombra se inclinaba sobre el cuerpo inmóvil del paciente, como si lo reclamara. En ese momento, las máquinas empezaron a emitir pitidos ensordecedores. El paciente, que hasta entonces había estado estable, entró en paro cardíaco. El equipo médico intentó reanimarlo, pero cada vez que las luces parpadeaban, esa sombra parecía acercarse más, como si estuviera drenando la vida del paciente. Marcos gritó pidiendo ayuda, pero nadie en la sala parecía ver lo que él veía. A pesar de todos los esfuerzos, el paciente murió en la mesa de operaciones. Pero lo peor no fue su muerte, sino lo que sucedió después. Cuando finalmente declaramos el fallecimiento, las luces volvieron a la normalidad. Pero antes de que pudiéramos cubrir el cuerpo, lo vi moverse. Solo un poco, un espasmo que podría haber sido una contracción post-mortem, pero no lo fue. Algo dentro de mí sabía que ese no era el final. Vi cómo la sombra se cernía sobre el cuerpo, y en un parpadeo, desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Marcos salió de la sala rápidamente y, desde entonces, evita las cirugías nocturnas. Él cree que esa sombra, lo que sea que fuera, no se detiene con una vida. No era una alucinación. Esa cosa está en las sombras, esperando, y la próxima vez, podría no ser el paciente el que se quede sin vida.
¿Y tú? ¿Crees que las sombras son solo ausencia de luz, o algo más te observa desde allí? El paciente que nunca salió del quirófano. Miguel, un cirujano retirado, me envió una historia que, según él, lo persigue hasta el día de hoy. En sus palabras, este evento fue lo que lo llevó a dejar la medicina antes de tiempo. Todo comenzó con un paciente que llegó en estado crítico tras un accidente de tráfico. Era una operación de vida o muerte, pero lo que sucedió dentro de esa sala de operaciones jamás debió haber ocurrido. La cirugía había empezado de manera rutinaria, pero cerca de la medianoche, algo cambió en el ambiente. La temperatura bajó de repente, y todos los presentes en la sala sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Las máquinas, que hasta ese momento funcionaban perfectamente, empezaron a emitir pitidos erráticos, como si algo interfería con ellas. Era como si el aire estuviera más denso, me escribió Miguel. Sentía una presión en el pecho, y no solo él, las enfermeras y los otros doctores también comenzaron a sentirse extraños, incómodos. Entonces, sin previo aviso, el paciente empezó a convulsionar. Pero lo más aterrador no fue su reacción física, sino lo que ocurrió después. Mientras intentaban estabilizar al paciente, una de las enfermeras gritó, «Mira sus ojos». Cuando todos miraron, vieron que los ojos del hombre, que habían estado cerrados durante la cirugía, estaban completamente abiertos. Pero no era un gesto normal. Sus pupilas se habían dilatado de manera antinatural y sus ojos parecían brillar con un tono rojizo, como si algo dentro de él hubiera despertado, algo que no pertenecía a este mundo. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre, dijo Miguel. No era solo terror, era algo maligno, algo que no debía estar ahí. Los monitores empezaron a fallar, las luces comenzaron a parpadear, y entonces lo escuchamos. Un susurro bajo, proveniente del paciente, pero sus labios no se movían. El sonido no tenía un idioma claro, era como un eco antiguo, algo ancestral. De pronto, las luces se apagaron por completo, dejando la sala en una oscuridad absoluta. Miguel y su equipo intentaron mantener la calma, pero lo que sucedió en esos segundos de oscuridad fue indescriptible. Un ruido, como de pasos arrastrándose por el suelo, llenó la sala. Algo se movía entre ellos, pero nadie podía ver qué era. El paciente, en ese momento, dejó de respirar. Cuando las luces volvieron, lo encontraron muerto, pero lo peor fue el estado en que quedó su rostro. Sus ojos seguían abiertos, fijos en el techo, pero sus labios estaban torcidos en una especie de sonrisa espantosa, como si algo hubiera tomado control de su cuerpo en sus últimos momentos. Miguel renunció pocos días después. Nunca volvió a operar de noche ni a entrar a una sala de cirugía. Lo que más lo atormenta hasta hoy es que cada vez que cierra los ojos, puede ver los del paciente, brillando en la oscuridad, vigilándolo. ¿Y tú, si algo oscuro te observase desde el otro lado, serías capaz de seguir con tu trabajo? El niño en el pasillo. Sofía, una enfermera que trabajaba en el área pediátrica de un hospital antiguo, me escribió acerca de algo que ocurrió hace más de 6 años. Aunque el hospital ha sido remodelado desde entonces, el incidente que ella vivió quedó impregnado en los muros de aquel lugar. En una noche particularmente tranquila, donde solo quedaban algunos niños en observación, Sofía estaba realizando su ronda habitual cuando notó algo raro en uno de los pasillos. Eran cerca de las 2 de la mañana y todo estaba en silencio. La mayoría de los niños dormían y el personal reducido hacía que los pasillos estuvieran casi vacíos. Pero esa noche, mientras pasaba por el corredor principal, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un niño pequeño, de no más de 6 años, estaba de pie al final del pasillo, mirando hacia una de las ventanas. Lo más extraño era que ese niño no debería estar ahí. Todos los pacientes pediátricos estaban en sus camas y no había ningún registro de un niño con esas características. Llevaba una bata de hospital, pero era vieja, muy vieja.
como de otra época, me contó Sofía. Decidió acercarse para llevarlo de vuelta a su cama, suponiendo que se trataba de un paciente que se había levantado sin que ella lo notara. Cuando llegué a él, sentí un frío extraño. No era como el frío del aire acondicionado. Era como si la temperatura a su alrededor fuera mucho más baja. Le habló suavemente al niño, pero este no respondía. Entonces, sin previo aviso, el niño giró la cabeza hacia ella y lo que vio la dejó paralizada. El niño no tenía ojos. En su lugar, solo había cuencas vacías, oscuras, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Antes de que pudiera reaccionar, el niño dio un paso hacia ella, pero no se movía como una persona normal. Era más como si flotara, arrastrándose sin mover sus piernas. Sofía retrocedió instintivamente, el corazón latiéndole a 1000 por hora. El niño se acercaba cada vez más, y cada vez que lo hacía, el frío se volvía más intenso, casi insoportable. Sentía que si me quedaba ahí un segundo más, algo malo iba a pasar, algo irreversible. Corrió por el pasillo, pero al llegar al final y girarse, el niño ya no estaba. El pasillo estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Intentó convencer a sus colegas de lo que había visto, pero nadie le creyó. Los registros indicaban que no había habido ningún niño de esas características ingresado en el hospital en los últimos años. Pero desde aquella noche, Sofía asegura que ese niño aún la sigue. Lo ha visto varias veces desde entonces, siempre en los reflejos, en los espejos o en las ventanas del hospital. Cada vez que lo veo, está más cerca. Sé que, algún día, no podré escapar. ¿Y tú, te atreverías a caminar por un pasillo donde algo te observa desde el otro lado? Si estas historias te han gustado, no olvides darle me gusta, compartir este video y suscribirte para más relatos escalofriantes. Déjame en los comentarios qué historia te impactó más o si tienes alguna experiencia similar. Recuerda que en la descripción o en el comentario fijado encuentras el correo por si tienes una historia o relato paranormal que te gustaría contar. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.